Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Gonzalo Martínez es arquitecto de la Universidad de Chile, con un mediocre y oscuro pasado como trompetista de jazz. Desde el año 2004 se ha dedicado exclusivamente a la creación de historietas, las cuales han sido su pasión durante toda su vida. Sus libros han sido publicados en Chile, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Entre sus títulos más destacados está Rose Story, las novelas gráficas de Quique H. Detective, también está Mocha Dick y Alex Nemo, la hermandad del Nautilus, ambas últimas dos trabajadas en colaboración con Francisco Ortega, quien ya ha pasado por este programa. Gonzalo Martínez, muy bienvenido a Cuestión de Gustos. Muchas gracias por la invitación. Bien hallado, como dicen los españoles. Muchas gracias, me siento honrado por estar conversando contigo. Lo digo en serio, no te estoy haciendo la pata. Yo feliz, además que la otra vez que estuvimos en el semáforo hablando de Alex Nemo se nos hizo muy corta la conversación y además es la primera vez que tenemos un caricaturista, alguien que se dedica al mundo de los cómics. No sé si lo dije bien caricaturista, porque hemos estado con Alberto Montt, hemos estado con Liniers, que probablemente con la Nati Chuleta, que probablemente sí cabe más en ese mundo, ¿no? Pero sí, el dibujante historieta suena bien. Dibujante historieta es más apropiado, sí, sí. También estuvimos con Maliki en este programa, para que veas que hay una larga lista de antecesores interesantes que han pasado por acá. Ahora, la pregunta para ti, para partir, Gonzalo, y que es la pregunta que es el corazón de este programa, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces? El de chico, de siempre. O sea, yo siempre quise hacer historieta, siempre. Yo recuerdo leer historietas antes de... afortunadamente para mí, yo creo que lo comenté en la conversación que tuvimos alguna vez, que pueden buscarla en internet, es que yo tengo recuerdos, afortunadamente tengo recuerdos de niño, muy de niño, tengo recuerdos de los 4 años. Y yo recuerdo leer historietas sin saber leer, ver cómo estas imágenes narraban algo sin saber lo que había dentro de los globitos. Dentro de los globitos había unos garabatos, ¿no es cierto? Y yo veía cómo estos personajes se movían, narraban, y yo me imagino, y este es un proceso, o sea, una reflexión que hago ahora viejo, yo me imagino que eso fue lo que me cautivó siempre, digamos, esta cosa de la narrativa gráfica que tiene la historieta, digamos, que uno narra con imágenes. Y siempre quise, dibujaba en todas partes, dibujaba en la pared, unos recuerdos lindos que tengo de haber dibujado un par de chanchos conversando en la pared del living. ¿Qué dijeron tus padres? No dijeron nada. Bueno, yo vengo de una familia un poco rara, pues yo vivía con mi abuelo, a veces con mi mamá, entonces era en la casa de mi abuelo. ¿Y los abuelos qué hicieron? No dijeron nada, y yo no sé si por amor al nieto o por desidia nunca borraron eso. Ahí quedaron los chanchitos conversando. Quedaron los chanchos, y el recuerdo lindo que tengo es que yo los dibujé y encontré que me había quedado increíble. ¿Ya tenías? No sé, 4 años, 5 años, yo lo miraba y decía, estos chanchos me quedaron, qué capo que soy, me decía yo a mí mismo. Muy bien, la autoestima sana. Sí, en la medida que pasaban los años, yo veía como esos chanchos se convertían en unos palotes raros. Y es muy bonito eso y es muy sano también, esa especie de como de soberbia inocente, o inocencia soberbia de creer que uno puede hacer cosas cuando en realidad no, que te lanza a meterte en las patas de los caballos, que siendo un poco más consciente no lo harías. Claro, pero sí, ahí se cruzan también cosas, pero me imagino, Gonzalo, que cuando tú eres chico y pensabas en esto de que te gustaba dibujar y que te gustaría dibujar historietas, ¿cuáles eran los referentes en Chile? O sea, me puedo imaginar Mampato, ¿y qué más había? No, mucho más. Yo nací en el 61, soy un boomer. Y en esa época, la época que me tocó vivir a mí en Chile, fue una época maravillosa en donde, por un lado, había mucho material chileno, muchísimo material chileno a través de 2 editoriales básicamente, que era Lord Cochrane y Zigzag. Lord Cochrane sacaba Mampato, Zigzag era un monstruo que publicaba en toda Latinoamérica. Y ahí había, y Zigzag
publicaba mucho material, la mitad era chileno, producido en Chile. Ujú. Y la otra mitad eran cosas importadas desde Inglaterra y España. Entonces tuve la oportunidad de leer clásicos españoles y clásicos británicos chicos, digamos, y toda mi generación. Lo que pasa es que no sabíamos. Claro. Leímos a Carlos Jiménez, a Esteban Maroto, a José María Beá, que son unos gigantes españoles, digamos, sin saber que estábamos leyendo esos clásicos. Y además estaba Mampato, maravilloso Mampato, ese magazine cultural que además de la historieta Mampato y autores chilenos, publicaba mucho material franco-belga de la época, muy actualizado. Tintín, Un Papá, Bruno Brasi. No sé. Entonces, yo tuve la fortuna de que el alimento, las referencias que yo tenía eran muy variadas, muy amplias, de temáticas muy amplias, y de la que yo estoy muy agradecido. Yo me siento, en realidad, me siento por mis raíces, yo me siento muy deudor. Yo vengo de la raíz de los dibujantes de historietas de esa época. Yo siento que vengo de ahí. Quizá no dibujo como ellos, quizá sería difícil pillar esa conexión, pero ellos son los que me alimentan, ¿no? Julio Berrío, el mismo Temoló. Bueno, pero también la idea de esto es posible, ¿no? Ahora, poco después de eso, hay un vacío, es mi impresión, ¿no? Y Sí. yo me acuerdo, 80, 90, Sí. o sea, lo único que me acuerdo, y mi ignorancia, no ha sido un área que yo me haya sumergido especialmente, es como, me acuerdo de Trauco, y me acuerdo como Sí. como la historieta más de adulto, y no había mucho material en los 80, 90, que fue básicamente cuando tú decidiste estudiar. Sí, dejó de haber material de consumo masivo, digamos. Yo creo que el último experimento lindo que hubo fue el de Kimantú, en donde a mí me marcó también, porque Kimantú siguió la línea de la historieta de Zigzag, pero decidieron conscientemente ambientar las cosas en Chile y usar la cultura local como alimento para publicar historietas. Los resultados fueron algunos buenos, otros más o menos nomás, pero esa parada a mí me marcó también para siempre. Esa cosa popular se murió con el golpe. Y como en Chile, y una de las cosas que yo siempre digo también, y nadie me cree, en Chile los historietistas son como los poetas, digamos, siempre van a ver. Y en realidad la historieta nunca se murió, pasó a un nivel subterráneo en donde la gente que no era aficionada no la vio nomás. Claro, claro. Pero nunca se dejó de hacer historieta y empezó a sacar la cabeza efectivamente con esa camada de fines de los 80, principios de los 90, que eran Trauco, Ácido, Bandido, Matucana, una serie de revistas que imitaban un poco, no quiero usar la palabra imitar en términos despectivos, sino que tomaban la línea de las revistas europeas de la época, de las revistas españolas, que eran como magazines antológicos con historietas cortas, etcétera, que tocaban temas urbanos y temas efectivamente más adultos. Pero claro, provocaban impacto, pero no tenían esa cosa popular que tenían las historietas Zigzag o de Kimantú con las que yo me crié. Ahora, ¿y cómo llegaste a estudiar arquitectura? Porque yo vengo de familia pobre y di una súper buena prueba de aptitud académica. Cuando la di era el año 78, ya no había... O sea, la posibilidad de dedicarme a hacer historieta ya no, era imposible, digamos. O sea, de hecho, nunca me lo imaginé. Yo estaba tan alejado de los centros culturales que yo imaginaba que la gente que hace historieta era otra, que estaba en otro plano de la realidad nacional, digamos. Entonces, claro, nunca me imaginé que yo iba a hacer historieta. Yo hacía historietas y las publicaba en mi colegio, etcétera, pero no, para mí estaba demasiado lejos. Y decidí que, o sea, iba a estudiar en la universidad y tenía una muy buena prueba de aptitud académica. Yo vengo de colegio, de escuela básica pública y de liceo pública, lo que demuestra que puede haber muy buena educación pública. Yo también. Somos hijos de ahí. Sí, no, hay que dejar en claro que se puede hacer, digamos, se puede. A mí me consta, digamos, y no en condiciones maravillosas, sino que, pero bueno. No vamos a hablar, ese es otra conversación. La cosa es que, y decidí estudiar arquitectura porque me parecía que era una carrera que reunía la cantidad de elementos que a mí me iban a servir para la vida, en términos vocacionales, además del término económico. Y terminé la carrera, digamos, y yo dejé la historieta, o sea, no pesqué más, no llegaba mucho, no se producía historieta acá, porque la historieta que yo leía era la que se producía en Chile.
no se producía acá, la de afuera la leían gente que viajaba, etc. Me acuerdo haber visto números de Asterix y de Tintín en la librería francesa y estaban a precios que para mí eran imposibles llegar. Entonces, pero en la universidad me empecé a encontrar, porque en Chile somos muy aficionados a la historieta y nadie me cree cuando lo digo, somos muy aficionados a la historieta. En Chile me encontré con amigos que viajaban y que llegaban con revistas norteamericanas, revistas europeas, españolas. Y ahí me pegó de nuevo el bicho porque la vuelta que el momento que yo estuve fuera, en la historieta se pegó una vuelta gigantesca. Digamos. Bueno, vamos a volver a lo que pasa en ese momento, entonces, a ese reencuentro, pero es momento de que vayamos a escuchar un tema, queridísimo Gonzalo Martínez. Sí, bueno, yo elegí una serie de temas súper eclécticos. El primero tiene que ver con mi infancia y con el amor que yo tengo por la literatura chilena, digamos, en el fondo por las raíces chilenas. En este caso Oscar Castro, y estos son Los Cuatro de Chile, con Romance de Hombre Nocturno. Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gonzalo Martínez. Yegua subía lenta con firmes pasos de bronce. La noche de crucifijos crujía sobre los montes. Andaba el agua desnuda en claras conversaciones. Y las piedras y las huidas canciones. Es mala la noche, amigo, y en el monte andan ladrones. Buen viejo, me lo decía allá en el campo de Trojes, y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azogue. Pero era buena la sombra, madura de oros y olores. ¿Miedo? Mi yegua era firme, y yo llevaba un revólver en el cinto y en el pecho un ancho corazón de hombre. Sin embargo, mi mano sobresaltóse. Cuatro jinetes venían pausados bajando el monte. Los vi recortarse negro contra las constelaciones, y la estría de un lucero rieló sobre mi revólver, y la estría de un lucero rieló sobre mi revólver. ¿Quién va? Los vi detenerse y mi voz multiplicóse. Cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes. A la derecha el abismo, tinta o residuo de noche. Adelante los jinetes. A la izquierda, muro, el monte. Seguí avanzando en la sombra hacia las sombras inmóviles. Traspuesto el paso difícil, me tropecé con sus voces. ¿A dónde marcha el amigo? Al pueblo de más al norte. Me esperan mi vieja madre y mis hermanos menores. Los dejé un día de marzo, 5 años van desde entonces. Ancha mi voz y serena, la suya opaca y de cobre. Miré brillar las pupilas en un fulgor de emociones. Acompañaré al amigo hasta que trasponga el monte. 5 jinetes tomaron rumbo a las constelaciones. Bajaron 5 jinetes con firmes pasos de bronce. 4 pararon de pronto y el otro siguió hacia el norte. Después de estrechar las manos tendidas de los 4 hombres, después de estrechar las manos tendidas de los 4 hombres,
clareó más tarde en el cielo amanecer de limones. Cerca Maitenes y Boldos, lejos Rancagua y sus torres. Entre sus casas mi casa con ciruelos y parrones, y mi madre con sus ojos de mares y de horizontes. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez y yo tengo acá en mi regazo algunas de sus obras. Esta es la más, se las estoy mostrando a quienes nos están viendo por YouTube. Alex Nemo, La Hermandad del Nautilus, es la más reciente, pero sé que estás trabajando en otra cosa con Ortega, que te voy a pedir que me cuentes. Tengo acá también 3 ejemplares de Quique H, que son las adaptaciones a novela gráfica del personaje de Sergio Gómez, y también está Mi Poder Temple, que es una colaboración con Alfredo Rodríguez, a quien además le mandamos un beso. Y también has adaptado Fuguet. Y quería preguntarte, mientras yo leía esto, yo pensaba, porque cuando conversamos sobre Alex Nemo, eso partió de una idea tuya, o sea, partió ya pensándose para un cómic, igual que entiendo que fue Mochadik. Sí. Pero en este caso, en el caso de Sergio Gómez, o en el caso del trabajo que hiciste con Fuguet, son obras literarias. Sí. ¿Qué es lo que te hace a ti pensar esto se puede transformar en una novela gráfica? Primero, me gusta vincularme con escritores, más que con guionistas de historieta. No estoy despreciando a los guionistas de historieta, pero me gusta porque los escritores están menos contaminados con la imagen, están más metidos en la estructura, y eso es lo que a mí me interesa. Yo me hago cargo de la imagen, no se preocupen. Entonces, lo de Road Story primero fue una propuesta de Alfaguara en su momento, que me llegó. Yo había visto Se Arrienda de Fuguet, había leído a Fuguet, y a mí me gustaba lo que contaba Fuguet, pero sobre todo me gustó mucho Se Arrienda, la película. Me gustó mucho en la película, y me gustó mucho en el DVD aparecían unos videos extra en donde Fuguet hablaba de Santiago y de tantos rincones que filmó y que no están en la película, y que hay tantos rincones en Santiago de los que se puede hablar. Así que cuando hice Road Story, cuando me lo propusieron, yo dije que bueno, sabiendo que era muy probable que le iba a dedicar 8 o 10 meses a una novela gráfica y no iba a vender lo suficiente para pagar ese tiempo, digamos, pero lo hice porque dije, aquí este es mi proyecto de título como dibujante de historieta, a pesar de que ya llevaba como 20 años dibujando antes, digamos, porque es una historia que no pasa nada, en donde no pasa nada, es un tipo mascullando mala onda en un auto en la frontera norteamericana con México, recordando, recordando qué lo llevó ahí, rayando, o sea, esa cosa como charla interna que tenemos todos, pero aquí en versión Fuguet. Yo dije, si yo puedo contar esto, yo puedo convertir esto en imágenes y contar a través de imágenes algo que no pasa nada, porque estamos súper relacionados a la historieta con mucha acción. Aquí no pasa nada, no hay acción, hay muy poca acción. Si logro hacer esto y me siento feliz, me siento que me titulo de dibujante de historieta. Y así fue, y yo quedé muy feliz con el resultado. Que me gustó esto de lograr contar algo, lograr esos tiempos vacíos de las historias de Fuguet, que están súper bien contadas en palabras, pero cómo traspaso eso a la imagen. Yo me siento muy orgulloso en ese sentido. Todo lo que uno hace tiene sus ripios y uno se los ve, digamos, pero yo me siento muy feliz de eso. Bueno, ahora, perdón, sí. Es que me hice un salto histórico, porque antes de la canción habíamos quedado en tu reencuentro mientras estudiaba arquitectura con el cómic. ¿Cómo llegamos de ahí a Road Story? Hubo mucho tiempo ahí. Yo empecé cuando me titulé el año 86, empecé a trabajar en el año 87. 35 lucas al mes era mi sueldo en esa época. Pero no era mucha plata, ¿eh? Ni siquiera en esa época. Para la época tampoco. No.
como arquitecto. Entonces, pero una de las cosas maravillosas, yo la pasé mal en la universidad, porque me costó, yo no estaba enamorado de la carrera. Me gusta la arquitectura, sé apreciarla, pero no estoy enamorado del oficio. Entonces No, y requiere, o sea, esa es una carrera que requiere pasión profunda, porque es muy difícil. Sí, muy exigente. Entonces, y vivía siempre como loro en el alambre, porque siempre tenía entrega. Bueno. La cosa es que me puse a trabajar, entraba a las 9, salía a las 6, y me daba cuenta que tenía mi vida para mí en ese momento. En la carrera de la universidad nunca tuve mi vida para mí, digamos. Cada vez que decía pasarlo bien, le estaba robando horas a la maqueta. A sacarle la carrera. Sí, a sacarle la carrera. Entonces, y ahí decidí volver a hacer historieta. Entonces, el 87 empecé a hacer historieta y publiqué en Ácido, y entre el 87 y el 97 publiqué, no sé si mucho, pero bastante, digamos, en revistas de este tipo. Hice una tira cómica en el Mercurio que se llama Horacio el Profesor durante casi 10 años también, en la revista Siglo XXI. Era una tira a la semana, así que una cosa que yo podía abordar siendo arquitecto. Todo esto partió por haber visto esas revistas, digamos. Ahora, cuando yo iba llegando a los 40, yo le dije que nací en el 61, los 40 eran en el 2001, me empecé a dar cuenta que esto de la historieta me gustaba mucho, que yo no era lo suficientemente bueno porque no tenía el tiempo para dedicarle, porque yo trabajaba, ya estaba casado, tenía hijos, y dije, cuando cumplí 40, como todas las personas que cumplen 40, o me imagino, dicen, me voy a morir luego. O sea, ya llegué. Bueno, ya llegué. Imagínate que en 40 y poco hay una pandemia. Así que estoy ahí. Claro, no, pero me voy a morir en el sentido de que uno calcula que ojalá uno viva 80, llegaste a los 40 y ya está ahí en la mitad. O sea, el resto es bajada. Buena, bien, pero es bajada. Entonces dije, yo voy a cumplir 40 y no voy a hacer lo que amo, que es hacer historieta. El problema es que a mí no me resulta hacer historieta después del trabajo. Yo tengo amigos que tienen trabajos súper exigentes, hacen historieta después del trabajo y les queda estupendo. A mí no me resulta. Yo necesito toda mi cabeza puesta ahí. No solo el tiempo, sino que la cabeza. Así que me dejé la carrera e irresponsablemente luego, esta soberbia inocente, digamos, que te digo, me llamó a dejar la carrera y dedicarme a hacer historieta pensando que iba a salvar, digamos. Igual las loas a tu compañera. Sí, no, sí, por supuesto. No, sí, ahí aguantando. Y entonces me puse a hacer esto más o menos nomás. Y es una tormenta. Dedicarse al arte es complicado. Y en un momento llega esta cosa de hacer road story. Y yo lo acepté por eso, digamos, porque era el momento nuevamente. Si yo decidí dejar una carrera segura en donde estaba bien, tenía un buen sueldo, etcétera, para dedicarme al arte, iba a hacer arte, digamos. Entonces yo sabía, tenía mucha conciencia de que producir una obra en Chile en base a derechos de autor es complicado, porque las ventas nunca van a pagar el tiempo que no le dedico, nunca. Uh-huh. Entonces, y menos en un país en donde todavía no estábamos claros, una editorial que no sabía cómo iba a manejar un libro gráfico, etcétera. Yo agradezco mucho a toda la gente, a la Andrea Viú, a Alejandro Aliaga, que estaban en Alfaguara, que decidieron tirarse a la piscina con este proyecto loco. Y así fue como lo hice, digamos, pero fue efectivamente una de las tantas tiradas a la piscina, digamos. Sí, bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias que vinieron de ahí después de que escuchemos ahora el siguiente tema. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gonzalo Martínez y ahora vamos a Santiago de Yasimodo. Una de las cosas que siempre aparecen en mis libros de Santiago, porque a mí me gusta Santiago, vivo en el centro de Santiago, a pesar de que la gente le dice Santiago, yo no entiendo eso, no caminan mirando para abajo. Tienes encanto. Vamos a hablar del encanto, al regreso. Sí. Ya, pues, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gonzalo Martínez.
la pausa, estábamos hablando con Gonzalo Martínez respecto a su amor por Santiago, y de hecho acá, por ejemplo, en El Misterio de Santiago, en Quique H., tenemos acá que es es 2017, y además tiene un cambio respecto a los anteriores, que hay una detención histórica en algunos lugares en donde hay un cuadrito en donde te explica la historia del Bellas Artes, la historia del Santa Lucía, la historia de la Plaza Mori, y aquí esta novela gráfica me da para hablarte para ir hacia dos lugares, ¿no? Uno, el amor por Santiago, ¿cierto? Y lo que estabas hablando antes, y lo otro, lo mucho que ayudó finalmente todos tus estudios de arquitectura a tu trabajo como dibujante de historietas. Hablemos de esas relaciones. Sí, bueno, me gusta, yo tengo, de la arquitectura no solo tengo una habilidad para el dibujo, que en realidad de mi curso, de mi generación, debo haber sido, no era el mejor para el dibujo, había gente mucho mejor para el dibujo que yo, muchísimo mejor. Pero sí, yo salí no solo con la habilidad, con el sentido de saber cómo están construidas las cosas, sino que además con el sentido del lugar. Que es una cosa que se transmite estudiando arquitectura, digamos, y haciendo arquitectura, pero igual ejercí como arquitecto por 17 años. El sentido del lugar, del espacio, de que las personas están, que cuando uno hace historieta, el fondo no es un telón pintado detrás, sino que están insertos en un espacio y el espacio tiene un impacto en esas personas, en luz, sombra, los personajes se mueven y entonces, eso es lo que yo le agradezco a la arquitectura. Y además el hecho de que fue un servicio militar en el sentido del rigor y la disciplina, porque estudiar arquitectura y desarrollarse necesita una cantidad de trabajo y de planificación a largo plazo que me ha ayudado mucho a hacer historieta. Porque también una metodología. Sí, pues, uno cuando hace una historieta de 120 páginas es una pendiente muy empinada, que si uno no sabe planificarla y dividirla en parte, etcétera, no, se hace muy pesado. Hacer historieta es muy complicado, es maravilloso, pero es un trabajo, es como una maratón. Me lo puedo imaginar. Ahora, hay algo que a mí me parece muy bonito de tu trabajo, de todo lo que yo he leído, y es este vínculo con lo local, a pesar de que, como leía antes, tu trabajo ha sido publicado en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, en Europa, y en distintos lugares de Latinoamérica también. Todas las obras que yo he leído tienen una pata en Santiago de Chile. Sí. Temple, por ejemplo, que termina sucediendo en Colombia, y entiendo se publica en Colombia también, parte acá, ¿cierto? Y también Alex Nemo, y bueno, qué decir, Mochadí, que es una obsesión local importante. Entonces hablemos también de lo local versus lo global, pensando que para poder mantenerte como dibujante de historietas necesitas tener una audiencia que sea mayor que la que te puede dar el territorio de Chile. Sí. Qué buena pregunta. Bueno, primero lo local para mí es súper importante. Yo te hablé de Quimantú y de esa parada que tenía la editorial de la Unidad Popular de traer a los personajes y a los protagonistas la historia a lo local. Estábamos acostumbrados a hacer cowboys y a hacer personajes rubios y que tenían nombre gringo. Y yo siempre cuando niño alucinaba con la posibilidad de que los héroes estuvieran cerca mío, que no estuvieran en otro país. O sea, yo cuando era niño yo pensaba que todo lo que yo leía era chileno. O sea, cuando una vez que vi una revista de Superman y vi que Super Niña estaba saludando la bandera de Estados Unidos, dije, fue una revelación, Super Niña no es chilena. Entonces, yo siempre tuve esa obsesión de que yo quiero que las aventuras pasen acá porque yo me quiero sentir que soy parte de eso. Por eso leí mucho autor, Oscar Castro, Pedro Prado, todos esos autores, Salvador Reyes, etcétera, que hacían, bueno, Pedro Prado no tanto aventura, pero Salvador Reyes y Oscar Castro tienen muchas cosas de aventura en el campo chileno y la gente se llama como chileno y hablan como chileno. Entonces es una cosa que yo nunca abandoné, para mí es súper importante. Así como en Asterix, ellos son muy franceses y hablan de Francia y resulta interesante para mí, o Tintín es muy belga, sí, y se mueve por todo el mundo. Siendo muy belga, yo me dije, yo puedo hacer cosas hechas acá y ser entretenido para mucha gente.
En estos momentos, Monchadix es la obra más popular internacionalmente que tengo. Se la hicimos con Pancho y se publica en muchos países en Latinoamérica y en España. Temple se publica acá y en Colombia. Y Quique H., por extraño que parezca, el primer libro de Quique H., El misterio del arquero desaparecido, se publica en Costa Rica y te ha tenido unas ventas súper buenas. O sea, Bueno, porque igual es como el pueblo chico, lo de sí, Quique H., ¿no? Sí, claro, dije, porque todo el mundo me decía, no, pero Quique H. es demasiado local, y de repente me encuentro con que está publicado en Costa Rica. Yo creo que se puede, y es más, yo hablando no solo internacionalmente el mundo, sino que Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica es un lugar al que tenemos que invadir, no como chilenos, digamos, sino que culturalmente tenemos que empezar a mezclarnos. Hablamos el mismo idioma, tenemos culturas súper similares. O sea, somos lejos el continente más homogéneo del planeta, digamos. O sea, ni África, ni Europa, ni Asia son tan homogéneos como Latinoamérica. Entonces, yo creo que debemos y podemos pensar en en el caso mío, una historieta amplia y popular dentro de Latinoamérica. Y cuando digo popular, lo digo en esos términos, de que la gente lea, digamos, que no sea una cosa de nicho, no la historieta del fan de la historieta, sino que esté junto con los libros, que es una cosa que en Chile es muy buena. En Chile no hay una gran diferencia, no se hace una gran diferencia entre el autor de historieta y el autor de literatura tradicional, y no lo vemos. Uno va a otros países y están muy separados, son mundos distintos. Acá hay una mezcla, tú tenías Pancho Ortega, bueno, Álvaro Bizama, que le gusta la historieta, ya habla de historieta, las mezclas están ahí, Sergio Gómez, está lleno de gente de autores de literatura tradicional que también se meten en la historieta, y es lo más natural, pero esa naturalidad es porque pasa en Chile, y en Chile tenemos esa cosa mezclada. Pero también porque, en mi experiencia, habiendo entrevistado a muchos de los que nombras, es porque fue su primer alimento, ¿no? O sea, es como también. No, pues, no, es que eso es, pero existe. Es el primer alimento porque siempre estuvo ahí, porque no hay una cosa como separada, ni la historieta. Nunca se miró en menos a la historieta. Siempre hay gente que mira en menos a la historieta y mira en menos cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo nunca sentí que a mí me miraran en menos por hacer historieta. Hay una cosa muy amable con la historieta en Chile, que yo he sentido, que no he visto en otros lados. Digamos. ¿Sabes qué sospecho? ¿Me lanzo una teoría? Dale. Porque me da risa que eso pase y al mismo tiempo la literatura sea tan, no sé si despectiva es la palabra, pero le dé tan poco espacio al género. ¿Cachai? O sea, creo que hay poco, para el talento que hay poca ciencia ficción, sí. hay poco horror chileno comparado con, no sé, con la autoficción, por ejemplo. Sí. Pero quizás es porque existe este querer meterse, y la historieta y la novela gráfica nos da permiso para entrar en el mundo de los géneros y las aventuras desde ahí. Me lanzo, se me acaba de ocurrir, no sé. No, está buena, puede ser. Yo no tengo una respuesta. Ahora, ojo que en el último tiempo, en los últimos 10 años, 20 años, el género ha crecido un montón. O sea, lo que está haciendo Aurea, todo mi respeto, por ejemplo. Sí, ha crecido mucho, digamos. Yo recuerdo que yo antes de conocer a Pancho Ortega, veía que Pancho Ortega estaba como fascinado con la literatura y la literatura de género, con el horror, con la ciencia ficción, etc. Entonces, nuevamente, a pesar de que efectivamente la autoficción acá es súper bien mirada y súper potente, ¿no? Yo creo que el género, yo no conozco en ese caso no conozco otras experiencias de otros países de Latinoamérica, pero el género también acá tampoco es mal mirado. O sea, no sé, ahí sí que tengo poca experiencia, pero no sé, estoy pensando en lo que sale mensualmente. Y en los últimos 2 años yo he podido estar ahí muy encima, y las editoriales son muy generosas de mandarme todo lo que está saliendo. Y en términos de novelas chilenas, o sea, creo que lo que insisto, lo que Aurea Ediciones está haciendo, todo mi respeto y cariño. Y además es una generación, además, que hoy día está en sus 30s, casi todos. Entonces también es interesante lo que está pasando ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando de género, porque quiero hablar de Alex Nemo después, pero es momento de ir a escuchar otra de tus canciones favoritas, Gonzalo Martínez. Sí, bueno, yo tengo un cantante, un autor, un cantante, un compositor favorito chileno, a propósito de que me gusta esta cosa local, digamos. Hasta ahora todo lo que hemos escuchado iba a ser local, digamos. Mauricio Redolés, que lo encuentro un genio,
que mezcla la poesía con la música, ¿no es cierto? Y que iba a poner Bello Barrio, pero yo con Bello Barrio me pongo a llorar. Así que voy a poner otra canción. La gente no te va a mirar. No, yo no voy a llorar en público. Entonces vamos a poner una canción muy potente, que es muy narrativa, tiene una canción fuerte, digamos, que se llama El Mexicano. Perfecto, redolés, qué bueno. Gonzalo Martínez se está programando en esta cuestión de gustos. Volverá el marinero primero Ernesto Zúñiga a correr semidesnudo desde su celda hacia las duchas de la cárcel pública de Valparaíso, antes de morir acribillado en una calle de Santiago. Lo recuerdo en el régimen carcelario, donde lo apodaban el Mexicano. Salió de casa luego del sueño y el desayuno, chequeó sus pisadas y creyó ver a ninguno. Esperó unos minutos la micro destartalada, pagó, se sentó, en el cuello algo le punzaba. Cachó por el espejo en las miras de la gente una atmósfera rara, un miedo seco y caliente, y encontró esos dientes de enferma y extraña sed y una mirada clavada en su nuca. ¿Qué hacer? Se dijo a sí mismo: Meji está maquineado, chiporro te llegó a salgo. ¿Qué hago? Me bajo. Y lo hizo con un salto casi deportivo. De cerca lo seguía el agente que era un dino. El dino le apuntó con puntería y con maña a la cabeza del Meji que se achicaba en la mañana, y le dio en medio de esta wea oscura por el silencio y el festival que todo siempre oculta. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la fiera, lo agarró la guerra. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la fiera, se hundió en la guerra, lo agarró la tierra. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la guerra, se hundió en la tierra, lo agarró la mierda. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la tierra, lo agarró la tierra. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente, besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la tierra.
Nemo, la Hermandad del Nautilus, es la más reciente publicación de Gonzalo Martínez en colaboración con el Pancho Ortega, y aquí se plantean varias cosas, pero se plantea una pregunta que a mí me hizo daño, de la que no he podido salir desde que leí el libro, y es, si uno pudiera visitar el mundo de una novela, ¿a dónde querrías ir? Porque eso es lo que hacen, ¿cierto? Sí. Los protagonistas de esta novela gráfica, se las cuento en resumen, hay como una secta librística que ha guardado el secreto a lo largo de los siglos y que bajo ciertas condiciones pueden viajar, pero no solamente al mundo de la novela, porque no sé si viste Lost in Austen, por ejemplo, que era una serie en donde un personaje contemporáneo viajaba a el mundo de Jane Austen, pero para Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pero era ese mundo, con eso, lo que tú planteas acá en Alex Nemo es la posibilidad de visitar lo que la novela no te cuenta, es el mundo completo. Sí, sí. ¿Cómo llegaste a esa fantasía? Bueno, el golpe para mí, el golpe de Estado fue el 73, yo tenía 12 años, y el 88 fuimos a votar que no, y yo tenía 27. O sea, entre los 12 y los 27, o sea, la dictadura me robó mi juventud. ¿Ah? Lo digo aquí, mi infancia y mi juventud, mi infancia, adolescencia y juventud. El único espacio que yo tenía, la única ventana de aire fresco que yo tenía para pasar esta época, digamos, dura, era la literatura. A mí no me pasó nada, ni a mi familia tampoco, digamos, en términos, hay gente que la pasó muy mal. Claro, en términos directos, pero somos todos. Claro, yo viví el peso de esa esta soberbia de esta gente, digamos, que está absolutamente convencida de lo que piensa y te ponen la pata encima con metralleta y tanque, digamos, para que hagamos lo que ellos dicen que hay que hacer. La literatura era lo que me salvó. Entonces yo leí mucho. Fue una época que leí mucho. Yo no he vuelto a leer tanto como en esa época. Yo leo, pero nunca leí tanto como en esa época. Es mi época dorada de la literatura. Leí todo Borges, leí Raymond Chandler, leí Francis Scott Fitzgerald, Señor de los Anillos. Muy ecléctico. Y me leía todo, yo soy obsesivo, leí Chesterton, no leí todo Chesterton, pues no sé si es fácil leer todo Chesterton. Y que además, insisto, el Chesterton es muy diverso, porque una cosa son las aventuras del padre Brown y otras cosas son su apologética cristiana. Bueno, me leí Ortodoxia para no saltarme esa parte. Llegaste lejos, digamos. Claro. No, sí. Y más que el padre Brown, a mí de Chesterton me gustan las otras cosas detectivescas, digamos. Yo tengo un recuerdo muy lindo del Poeta y los Lunáticos que presté en una edición muy bonita y nunca volvió y no me acuerdo a quién se lo presté. Bueno, entonces... Y yo cuando terminaba de leer todo esto, me daba estos zampones, digamos, de literatura, de novela, y cuando terminaba me quedaba con las ganas de seguir con esos amigos que se fueron, digamos. Cuando leí Poodle Springs de Raymond Chandler, que la terminó un colega, porque Raymond Chandler se murió entre medio, también mi amigo Philip Marlowe no lo voy a ver nunca más. Cuando terminé El último magnate de Francis Scott Fitzgerald, que también no está terminada y que los editores le ponen el esquema de para dónde iba en la novela. Dije, chuta, se me acabó y no voy a ver más estos cuicos con problemas. Es un duelo. El duelo. Por lo tanto, ahí empecé a alucinar con esta cosa de meterme en el mundo de la literatura, digamos, de qué sería meterse y vivir en un mundo que originalmente eran todos los libros juntos. Y la fantasía que yo tenía era que el guía que yo me encontraba, yo entraba a ese mundo, digamos, y que el guía que me encontraba era Borges, que era un guía ciego. ¿Ah? La cosa es que esa idea original fue mutando, y para hacerla más sencilla y más comestible, digamos, terminó en esto de que cada libro es una ventana. Una ventana a ese universo. Porque yo puedo entrar al universo de los Tres Mosqueteros de Dumas sin encontrarme con los Tres Mosqueteros nunca, pero claro, vivir las condiciones que Dumas le armó a ese universo. Y eso lo encontraba fascinante, vivir en esas condiciones. Y así partió. Yo durante mucho tiempo acaricié la idea de hacerla yo solo, escribirla yo, porque yo hice mucha historieta en los 90, hice mucha historieta escrita por mí.
pero yo tenía problemas nuevamente en la estructura, en la construcción. Y Pancho ahí estaba al lado, así catando, o sea, Sí, además Pancho es de estructura, de armar Sí. Entonces todo le el decía, hagamos la junta, hagamos la escribe junta. novelas complicadas, digo. Sí, hagamos la junta, no, si quiero hacerla solo, quiero ver si puedo hacerla solo. La cosa es que en un momento me di cuenta que no iba a poder hacerla solo, o no iba a tener tiempo para hacerla solo, y hagámosla juntos. Y así fue como apareció Alex Nemo, que no es que el concepto es mío, pero finalmente lo mismo cuando Pancho hicimos Mochadik, es un libro nuestro, porque la idea que tenía Pancho terminó en otra cosa porque yo la conté. Lo mismo acá, yo tenía una idea, pero pasó a Pancho y Pancho la reconvirtió en esto que es Alex Nemo. Ahora, me imagino tu deleite, Gonzalo, en esta página que yo estoy mirando acá, en donde cuando le está explicando el abuelo al nieto, ¿cierto? Cómo funciona esta cosa de viajar por los libros y le puedes, oye, ¿puedo entonces ir a la trilogía de Asimov? Y tú dibujas en un cuadrito una escena, Sí. puedo ir a los mitos de Tulu y dibujas a Tulu, ni más ni menos, qué miedo. Sí. ¿Cierto? O al Señor de los Anillos, y me encanta porque el abuelo le dice, de hecho, la Tierra Media es un lugar encantador, excepto Mordor. ¿Y puedo ir a Duna? Le pregunta y dice, por supuesto que puedes, pero en serio, salvo Herbert y sus hijos, muy pocos van al planeta Arrakis, y podemos entender por qué igual, uno podría sospechar. Entonces, es igual, aunque te metes acá particularmente en el mundo de Julio Verne, sí. Y ese es el mundo que alcanzamos a conocer más, me imagino tu deleite de cabros chicos dibujando esos mundos. Claro, sí, es la posibilidad de visualizar toda esta cosa que los autores te meten en la cabeza, cómo yo lo visualizo y cómo lo convierto en imágenes. Es eso, es vivir esa aventura. Yo soy un aventurero, bueno, excepto en mis últimos años, digamos, yo soy un aventurero de escritorio. La estoy mostrando ahí para la gente que nos está viendo en YouTube, la página Sí. aquella donde aparece algunos de los libros que acabamos de nombrar. Yo soy un aventurero de escritorio, entonces la posibilidad de vivir esa aventura junto con estos amigos que yo me hice leyendo, digamos, era una cosa fascinante, digamos, era una manera era la ventana de aire fresco que yo necesitaba. Y que me di cuenta que el mensaje en el fondo que yo quería dar y que se la transmitía a Pancho, que la literatura y los libros, esto ya es un proceso ya de grande, la literatura y los libros son ventanas, precisamente son ventanas a otros mundos, y que es un ejercicio muy democrático. O sea, un libro no es caro, la gente sigue insistiendo diciendo que los libros son caros, los libros no son caros. El libro nuevo no es caro, comparado con un montón de otras cosas en Chile, el libro nuevo es, o sea, uno se puede... Un libro nuevo cuesta dos hamburguesas en el McDonald's, digamos. No es una cosa tremendamente cara. Y además está lleno de bibliotecas, y ahora, por ejemplo, la biblioteca digital, que también tenemos Mochadik, entre otras cosas. Por ejemplo, y eso, estamos hablando del libro nuevo, pero también está el libro usado. Toda mi biblioteca original está construida desde los libros usados de San Diego. Y ahí está la cosa linda de los libros usados, y además que hay ediciones maravillosas, digamos, mucho más lindas que muchas de las que hay ahora. También están las librerías de saldo. Yo le hago propaganda a la librería chilena, que tiene el libro a un precio... El otro día, bueno, ya me compré... ficción que tiene la librería chilena. Tienen mucho género, tienen mucho, y mucha literatura para regalarle a los niños, para que se metan en la cuestión. El otro día me encontré con que tenían todo Asterix, Tintín, todos los álbumes de Tintín a 5 lucas cada uno. Ya saben. Ahí pasan. Pero además están las librerías públicas, la Biblioteca de Santiago, maravillosa, la biblioteca del metro, también maravillosa, las bibliotecas municipales que están en todo el país, y está la biblioteca pública digital, en donde en tu celular podéis leer lo que queráis. Sí, entonces, tienen súper buena selección. Sí, leer, esta es la excusa que no leo porque es muy caro, mentira, digamos. O sea, si queréis leer, podéis leer. Hay que cuestionarse eso. Entonces, la posibilidad de democratizar esto, de que cualquier niño puede tener su biblioteca, y esa biblioteca es un portal a otros universos, es una cosa que quiero transmitir partir con esta y seguirlo enfocando en los próximos libros que ojalá podamos hacer, digamos, ojo, que esta cosa de
porque yo lo que tengo la idea de que esta capacidad, esta posibilidad de entrar a esos mundos que al principio parece un poco esotérica, poco a poco empieza a relajarse. En realidad, un librero puede ser cualquier librero, de cualquier tipo de libro, no importa si el librero está hecho con ladrillo, digamos, son ladrillo y palo, y los libros pueden ser usados y comprados en cualquier parte o regalados. Son ese portal a estos universos. Ahora, para cerrar, Gonzalo, yo creo que nosotros lectores somos lectores porque encontramos, la mayoría de nosotros, muy en la infancia, ¿cierto? Esas puertas que tú dices. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de tu trabajo, y que por eso te felicito y por eso quise que nos acompañaras, es que tú te enfocas en regalarle esa experiencia a públicos jóvenes, para que después a lo mejor va a haber mucha gente que no ha leído a Julio Verne y que va a leer a Alex Nemo, y a partir de Alex Nemo va a leer a Julio Verne, y eso me parece que es un tremendo regalo que nos estás haciendo, así que muchas gracias por eso. Gracias a ti. Es que es lo que hizo Temólogos conmigo y con toda mi generación. Bueno, y así nos vamos pasando la posta, ¿no? Pues se acabó esta cuestión. Se acabó, se nos acabó el programa, para que veáis, pero todavía nos queda una canción para que presentes. Bueno, la última canción se llama Quintay, del tremendo Silvio Paredes, que es una canción que yo pienso en ballenas cuando me hablan de Quintay, a pesar de que las mataban ahí, pero pienso en ballenas, y esta es una canción muy linda, y yo quisiera rescatar que aparte de grandes historietistas acá en Chile, hay muy buenos músicos. Y no puse jazz porque yo entiendo que ya es más complicado, pero vamos a escuchar Quintay de Silvio Paredes, un tema instrumental maravilloso. Maravilloso, qué lindo escuchar Silvio Paredes, me parece notable. Y con eso cerramos esta cuestión de gustos que hemos hecho con Gonzalo Martínez. Querido, te mando un beso, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Oye, hay que alargar esta conversación en otro momento. Sí, pues, ¿viste?
cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en radiodemente.cl.